Nos encontramos en la Catedral de Santiago de Compostela, uno de los edificios emblemáticos del arte románico y muy importante no solo por la arquitectura, sino también por su decoración escultórica, especialmente los tres grandes portales del siglo XII, los dos portales del transepto y el portal occidental. Se iniciaron las obras en 1075, bajo el reinado de Alfonso VI, y bajo la dirección y patronazgo del obispo Diego Peláez. Y las obras avanzaron de forma bastante rápida hasta 1110 con el nuevo impulso del arzobispo de Compostela, Diego Gelmírez. La fachada occidental se encuentra en un desnivel de terreno con respecto a la parte oriental de la catedral por donde se empezó, y entonces el maestro Mateo se vio obligado a construir una cripta, que es la estructura en la que nos encontramos en estos momentos. Sabemos del maestro Mateo, tenemos dos datos fiables. Un documento por el que el rey Fernando II lo contrata para las obras de la catedral, fechado en 1168, y después la segunda fecha es 20 años más tarde, que se contiene en la inscripción de los dinteles del Pórtico de la Gloria, donde se nos da la información de que se terminaron las obras el 1 de abril de 1188 y que el maestro Mateo dirigió el proyecto a fundamentis, es decir, desde los cimientos. El hecho de que diga que las obras se construyeron a fundamentis indica que la cripta es una parte fundamental de la obra que emprendió el maestro Mateo en esta fachada occidental. Y de hecho, desde el punto de vista del significado iconográfico de la arquitectura, hay elementos que nos indican que esa en verdad era la función de la cripta y de la tribuna que está en la parte superior del pórtico, el formar un entorno conjunto con un significado unitario. Aquí en la cripta tenemos dos claves de bóveda donde vemos representados ángeles que sostienen imágenes del sol y la luna. Y en la tribuna hay una clave de bóveda que tiene un relieve del Cordero. Y esto nos da pistas para adivinar o para intuir y argumentar que toda la parte occidental, esta fachada occidental de la catedral, estaba concebida como una imagen de la Jerusalén celeste, una materialización de la ciudad sagrada que describe San Juan en el Apocalipsis, donde dice que la ciudad no necesita de sol ni de luna que la iluminen, porque su única iluminación es la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Lógicamente, la parte más conocida de esta triple estructura es la parte del pórtico. En el pórtico tenemos tres arcadas donde la arquitectura, la pintura y la escultura se unen para crear una visión total y realmente conmovedora de la historia de la redención, abarcando desde la época del Antiguo Testamento, representado en la arcada de la izquierda, pasando por la época que se inicia con el nacimiento y pasión de Cristo, representado en la arcada derecha, hasta el juicio final y la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, triunfante, que se representa en el tímpano central. Las esculturas más famosas del pórtico se encuentran en los pilares laterales y en el parteluz central. Los pilares laterales, el del Antiguo Testamento, representa a profetas. Los más famosos, que todo el mundo conoce, son el profeta Isaías, que tiene una contorsión gestual que expresa de una forma realmente extraordinaria la tormenta interior que define su condición de profeta visionario y que realmente es un precursor de la terribilidad del famoso Moisés de Miguel Ángel. Quizá la escultura más famosa del pórtico sea el retrato del profeta Daniel, que se considera la primera sonrisa del románico, una sonrisa que ha cautivado a los visitantes del pórtico durante siglos y que ha despertado numerosas leyendas populares. No hay nada en el arte del pórtico que sea gratuito y esta sonrisa tampoco lo es, a pesar de que normalmente se piensa que es simplemente una expresión emotiva de finales del románico. La sonrisa de Daniel tiene un contenido teológico muy preciso, porque está inspirada directamente en el pasaje de la Biblia en el que Daniel rompe a reír cuando consigue demostrar al rey Ciro que la estatua de bronce del dios Bel no es más que un ídolo inerte y que no puede comer las ofertas
que le presentan los babilonios ante el altar, sino que esas ofrendas eran comidas de forma subrepticia por los fraudulentos sacerdotes del dios. Entonces la sonrisa de Daniel representa y simboliza el triunfo de la fe sobre la idolatría y está mirando con fe hacia el umbral de una nueva era. Y ese umbral está representado por la luminosa arquitectura del pórtico. Al otro lado de Daniel está el pilar de los apóstoles, donde vemos otra imagen de Santiago, además de la central del Parteluz, y una imagen de San Juan, también sonriendo, pero con una sonrisa introspectiva. Y tiene en su mano un códice que tenía escrito antiguamente una cita del libro del Apocalipsis, en las que precisamente da testimonio, también con su sonrisa, de la materialización que se produce en el pórtico, cuando dice: y yo vi la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo de Dios, que es exactamente lo que representa toda la estructura de la portada occidental. Quizá una de las esculturas más espectaculares sea la del Santiago sedente del Parteluz del Pórtico de la Gloria. El apóstol Santiago ocupa el espacio privilegiado que une el mundo terreno de la gloria con la gloria del final de los tiempos, representada en el tímpano. Y es una escultura que, por su serena dignidad y su caracterización introspectiva, transmite una idea de bondad divina que realmente solo puede ser equiparable en el corpus del arte medieval a la del famoso Bodieu del Parteluz de la Catedral de Amiens, realizado 40 años más tarde. En el tímpano se representa la escena de la segunda venida de Cristo, enseñando sus llagas como intentando abrazar a todos los peregrinos que se acercan a la catedral, que en el hecho de que Cristo aparezca triunfante al final de los tiempos, transformando sus llagas en elementos de triunfo, da una imagen del triunfo de la fe sobre el dolor y la muerte, que crea esta sensación optimista que se respira en toda la teología del pórtico. Se han descubierto durante los trabajos de restauración que se han llevado a cabo gracias a la financiación de la Fundación Barrié de la Maza, trazos de la policromía original que habría decorado el Pantocrátor central, y sorprende por la riqueza de los materiales utilizados, entre ellos el oro y el lapislázuli. La túnica exterior de Cristo estaba recubierta completamente de oro y los interiores eran de un azul aterciopelado de lapislázuli, y esto creaba seguramente una impresión de dramática epifanía cuando los rayos del sol se reflejaban en las esculturas, haciendo que el visitante se sintiese inmerso en una especie de entorno divino que elevaba su espíritu desde el nivel terrenal en el que se encontraba hasta el nivel celestial. Las policromías eran colores muy vivos, azules, rojos. Después todas las túnicas estaban decoradas con motivos florales, se conservan en diferentes esculturas motivos de flor de lis. Es que normalmente sabemos que un conjunto escultórico tan importante como el pórtico estaba policromado, pero la gente normalmente no se para a pensar en lo difícil que es la planificación de la policromía total de un conjunto tan enorme de esculturas, en las que uno tiene que planificar la coordinación entre los colores y la forma en la que los colores se ajustan a el personaje que están decorando y el simbolismo iconográfico de cada uno de los personajes. Entonces seguramente hubiese un taller de diseñadores cromáticos y de pintores tan importante incluso como el taller de escultores. El maestro Mateo desde luego fue un artista de vanguardia para su tiempo. Tenemos que darnos cuenta de que cuando el peregrino llegaba a la catedral, ahora estamos acostumbrados a ver la catedral en reproducciones fotográficas, entonces estamos avisados de lo que vamos a encontrar, pero un peregrino medieval no tenía ese previo aviso, o sea que el impacto que podía haber por el naturalismo de las esculturas y por el dramatismo del color sería increíblemente superior a lo que podemos experimentar nosotros, incluso viendo reconstruido el color original.